Bueno, pues eh, bienvenidos a una nueva clase de algoritmos de optimización. A nivel teórico, pues va a ser ya la última sesión, porque en la sesión de hoy ya vamos a terminar de ver todo el temario de algoritmos de optimización. Es decir, vamos a acabar de ver toda la parte de algoritmos genéticos y evolutivos, que también comenzamos a verla en la sesión pasada. Bueno, haremos un pequeño repaso de lo que vimos y terminaremos de ver los últimos puntos. Sobre futuras sesiones, o bueno, qué es lo que queda de las sesiones, en concreto, contando con esta, pues son 3 sesiones. La sesión que viene es la sesión de la última práctica, donde veremos cómo se implementan algunos de los algoritmos que hemos visto en el último tramo. Sí, estoy hablando. Decidme si se escucha. Vale, entonces, a ver, le voy a notificar a William que el problema... Vale, ahora se ha salido. Eh, Como iba diciendo, pues en la próxima sesión será una sesión práctica donde veremos cómo se implementan algunos de los últimos algoritmos que hemos visto en las sesiones. Y la última sesión, que es la sesión de tutoría final, pues hablaremos ya cara ya al final de la asignatura, del examen, bueno, actividades que todavía os quedan por entregar. También que tenéis que tener en cuenta a la hora de realizar el examen con Small. Os daré unas indicaciones, aunque también os pasaré esas mismas indicaciones en un futuro por correo para que la tengáis en cuenta. Y haremos, pues como me comentasteis, un repaso de los principales temas de la asignatura para que, bueno, podáis tener preparado lo mejor posible la asignatura cara al examen, aunque bueno, ya sabéis que el examen va a ser en septiembre, es decir, vamos a terminar la asignatura en julio, pero tal como ha caído este año el calendario con agosto de por medio, pues va a dar la casualidad de que el examen pues lo vais a tener que realizar pues casi un mes después de la finalización de la asignatura. Así que bueno, por mi parte lo último que voy a hacer es repasar esos contenidos, pero también evidentemente también os va a tocar por vuestra parte no olvidarlos y repasarlos para el examen de septiembre. De acuerdo, dicho eso, ¿queréis comentarme algo, alguna duda que tengáis sobre la asignatura, alguno de los temas, actividades, etcétera? Hola, profe. Sí, dime. Profe, es que en el test de qué días, ese saqué menos de 5. Entonces tengo duda en mm, cómo queda, porque en una grabación escuché que se podía volver a repetir, pero también tengo la duda es que los mínimos puntos que uno sacaba o tenía era 5. Sí, Entonces ahí no me queda claro. en el caso de las actividades que tienen nota mínima, que en concreto, excepto el foro, son las demás, el mínimo obtenible es 5. Entonces, si tú, por ejemplo, el test no lo has aprobado, en primera convocatoria ya la nota te va a salir suspendida. Pero todas las notas que vayas aprobando en primera convocatoria, esas se guardan para el cálculo de la nota final. Ahora bien, esa actividad que tienes suspendida te va a tocar recuperarla en segunda convocatoria, que es la parte que comentabas tú de la recuperación. ¿Vale? El test tiene una segunda convocatoria, te digo un momento el día. Eh, el test es, en segunda convocatoria es el 16 de octubre, ¿vale? Pues el 16 de octubre vas a tener la oportunidad de volver a recuperar esa actividad. Todas las notas que sí que hayas aprobado, esas se te mantienen. Es decir, no tienes que realizar una segunda convocatoria para esas actividades, incluyendo el examen. Si el examen tú lo apruebas en primera convocatoria, esa nota se te almacena. ¿De acuerdo? ¿Te he solucionado la duda o...?
Sí, sí, esa parte, profe, gracias. Y en cuanto a lo de la nota mínima 5, o sea que eso vi que de algunos puntos restaba, unos los tenía bien, pero otros restan. Entonces, esa parte no la entiendo. ¿Cómo funciona? Sí, supongo que te refieres al test, ¿no? Al examen de tipo test. Al test del artículo. Sí, eso, el test del artículo, las respuestas incorrectas restan. Entonces, si tú ves que la respuesta te está restando es Ok, porque está incorrecta. ok, ok. Listo, profe. Gracias. A ver, me comentaba también por aquí, si en agosto surgen dudas, podemos escribirle, a ver, como poder puedes, pero yo en agosto estoy de vacaciones, entonces algún día sí que puedo ver el correo, pero, eh, entiende, no cuentes mucho con ello. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? ¿Algo que también queráis comentar? Sí, sí, claro. Desde el inicio de septiembre, que yo vuelvo de vacaciones el 1 de septiembre. Entonces, desde el inicio de septiembre, por supuesto, me podéis consultar sin problema. Y lo que resta de julio también. En el foro hay que comentar sobre todos los artículos. Entiendo que te refieres a que si hay que comentar en todos los foros. No, con que aportes solo en uno y es suficiente. Todos los foros son evaluables. Eh, digamos que lo mínimo requerible es que solo participes en uno. Sí, exacto. Mínimo son dos aportaciones. ¿Vale? En cualquiera de los foros que realices, como mínimo, sí, exacto, en el mismo foro. Tú de los foros que hay disponibles eliges uno y en ese foro pues haces dos aportaciones para que se te evalúe. ¿De acuerdo? ¿Más dudas o comenzamos con la sesión? Perdón, profesor. ¿El examen son tipo test? Sí, así es. El examen final es tipo test y puede que tenga alguna pregunta de desarrollo sobre un problema específico o que se te pida una definición de alguna parte de algún algoritmo que hemos visto para desarrollar. ¿Cuántas preguntas son más o menos? A ver, un momento. Déjame mirar cuánto el límite que hemos puesto en esta edición.
En esta edición hemos puesto 20 preguntas. Entiendas que las incorrectas son, o sea, descuentan, ¿no? Como... Sí, exacto. Opción múltiple y las incorrectas restan. ¿Y solo hay una respuesta correcta o varias? En principio, ahora mismo son de una única solución. Vale, genial. Gracias. ¿Vale? Pero como os digo, esto al final para cara al examen, lo estoy diciendo un poco lo que está ahora mismo, pero entender que cara al examen igual algo cambia. De todos modos, como os comento, yo antes del examen suelo enviar un anuncio explicándoos qué os podéis encontrar en el examen, qué está permitido, qué no está permitido, las franjas horarias, todo eso para que estéis lo más preparado posible. Vale, eso es lo que os estaba comentando. En principio habrá una parte de test y una parte de pregunta de desarrollo, ¿vale? Pero en estos momentos es así, ¿de acuerdo? Va a tener esa división eh, entre test y alguna pregunta de desarrollo. Pero bueno, como os lo comentaba, por ahora coged esto un poco de puntillas porque ya digo, estamos todavía a 2 meses del examen, por lo tanto, igual puede cambiar alguna parte del examen. En principio, ya digo, lo de tipo test va a ser seguro. De acuerdo, pues si os parece, comenzamos con la sesión teórica. ¿Vale? Vamos a ver el último tema ya que nos queda por ver, que eran los algoritmos genéticos y evolutivos, que ya comenzamos a verlos brevemente en la sesión anterior. Y bueno, esta primera parte la voy a pasar bastante rápido porque, bueno, si os acordabais, era un poco de dónde venía toda la inspiración de los algoritmos genéticos evolutivos, ¿no? Una especie de recorrido histórico de dónde venía la idea del evolucionismo. Sobre todo, bueno, pues con Charles Darwin, ¿no? Con su darwinismo, las leyes de Mendel, el efecto Baldwin. Y luego vimos también quiénes fueron los autores de introducir muchos de estos conceptos en el área de la computación, ¿no? En el área informática, como Bremerman y Holland. Lo que sí me interesa, sobre todo repasar y que os acordéis, sobre todo porque muchas partes de esto vamos a utilizarlas en lo que nos queda de teoría, son los fundamentos de los algoritmos genéticos y evolutivos. Entonces, bueno, acordaos que la idea es que nosotros partíamos de una especie de población inicial, ¿no? De unas soluciones iniciales, y nosotros esa población inicial la íbamos a someter a un proceso de evolución. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí vamos a generar como nuevas soluciones o con lo que llamamos nosotros nueva población o los hijos. La población inicial la íbamos sometiendo a acciones aleatorias semejantes a las de la evolución biológica.
con mutaciones y recombinaciones, ¿vale? No sé si os acordáis, espero que sí, que en este caso nosotros teníamos como dos operaciones para hacer, para forzar una evolución, que era la mutación y el cruce. Y además los individuos se seleccionaban de acuerdo con una función de adaptación, la cual la llamamos una función de fitness, que era la que seleccionaba o la que daba prioridad a que parte de la solución de la población inicial iba a ser seleccionada como padre, ¿no? Como padre y como madre. Y pues también era una función que al final también lo que nos daba era ese límite de qué individuos eran los más adaptados y cuáles pues podían ser descartados porque eran los menos aptos. ¿Os acordáis que esto era para cada solución? Pues podíamos decidir pues cuáles de esas soluciones, por ejemplo, estaban más cerca de una buena solución, y entonces las que tenían mejor probabilidad de ser buena solución, pues tenían más probabilidad de ser seleccionadas como padres para poder reproducirse en instancias sucesivas. El esquema de un algoritmo genético y evolutivo, pues era el que se veía a continuación, ¿no? Donde nosotros teníamos nuestra población inicial, evaluábamos esa población para ver quién eran los candidatos a reproducirse, y teníamos aquí nuestro criterio de parada, que si os acordáis, pues como ya he comentado varias veces, el criterio de parada pues puede estar definido por diferentes conceptos, ¿no? Puede ser el número de iteraciones, el tiempo de ejecución que lleva ya el algoritmo, dado un umbral que nosotros ya consideramos razonable, también que estamos viendo que ya no hay una mejora suficiente o sustancial para seguir ejecutando el algoritmo, ¿no? Si hemos llegado ya a un punto de estabilidad, donde más o menos las soluciones que vamos generando tienen la misma, el mismo objetivo, por ejemplo, si estamos en minimización o en maximización, y luego, pues si no se satisfacía esa condición, lo que procedíamos era hacer nuestra selección, nuestro cruce y la mutación. ¿Para qué? Para generar esa nueva población, la cual pues volvíamos a la parte de arriba, y aquí pues dependiendo de las estrategias, que esta parte sí que la vamos a ver hoy, dependiendo de las estrategias, pues podríamos utilizar esta vez los padres y los hijos, solo los hijos, una combinación de padres e hijos dependiendo de cierta característica, y volvíamos a evaluar nuestra condición, veíamos si era necesario seguir iterando o si parábamos. El cual, pues como indica aquí, al final seleccionábamos a los mejores individuos, en este caso, o las mejores soluciones, aplicados, pues como digo, un tema de minimización o maximización. Aquí teníamos un ejemplo de cómo funcionaba un algoritmo genético. Espero que también os acordéis, donde nosotros teníamos una población inicial de 4 soluciones, y acordaos que aquí partíamos de estas soluciones y lo primero que hacíamos era evaluar, ¿vale? Evaluar qué tal bien eran esas soluciones con nuestra función de fitness, que es la parte roja, y los números rojos indicaban pues el coste asociado a esas soluciones. Acordaos que en este caso estábamos en un problema de maximización, por lo tanto nosotros aquí priorizamos aquellas soluciones con mayor coste asociado. En este caso pues ya están ordenadas, donde veíamos que la solución A o la primera tenía 24, la segunda 23, la tercera 20 y la cuarta 11. En base a esa función de fitness, nosotros hacíamos esa selección, ¿no? Dábamos como un porcentaje de poder ser seleccionada cada posible solución. Nosotros aquí estamos priorizando más la solución con mayor coste, es decir, aquí lo que estamos diciendo es que hay un 31% de que la solución A se seleccione como candidato a reproducirse, un 29% la segunda, y la más baja es un 14%. Una vez ya tenemos los porcentajes de las probabilidades en las que pueden ser seleccionadas, pues comenzábamos a hacer la generación de descendientes, ¿no? Que es la segunda parte de este proceso, donde en este caso pues decíamos que
de forma pues totalmente aleatoria, íbamos a hacer una especie de corte donde íbamos a indicar que la primera parte de la solución iba a pertenecer al padre y la segunda parte de la solución iba a pertenecer a la madre, ¿no? Que es más o menos lo que indica aquí, ¿no? El 327 pertenece a la solución B y el restante pues a la solución A. De esta manera obteníamos el primer hijo. Y luego los hijos pues, podían ser sometidos a una mutación, donde en algún dígito del propio hijo pues mutaba y cambiaba su valor. En este caso pues es este valor 5, pues aquí la mutación es que ese 5 pasa a ser un 1. Y de esta forma pues acabamos de crear un nuevo descendiente y por lo tanto un nuevo miembro de la población. ¿De acuerdo? ¿Os acordabais de esto? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Y os acordáis también de la diferencia entre un algoritmo genético y uno evolutivo? La diferencia entre el fitness 24 y fitness 11. En este caso, lo que hace la función fitness es calcular el coste asociado a la solución, ¿vale? Como estamos en un problema maximización, pues el fitness 24, imagínate que esto es un problema de recorrido por ciudades, el cual pues aquí lo que nos indica es que nosotros partimos de la ciudad 2, después de la 2 vamos a la 4, de la 4 a la 7, etcétera. Entonces el 24 pues podría ser perfectamente los kilómetros recorridos o la hora que hemos tardado. En este caso el 24 simplemente es un número asociado a cuán de bueno es la solución que nosotros hemos generado como población inicial. En este caso, ya digo, como es un ejemplo aleatorio, no está exactamente asociado a un contexto en concreto. Pero si estuviéramos, por ejemplo, en el problema del agente viajero, estos numeritos, pues sería los kilómetros recorridos. Acordaos que en el problema de agente viajero el objetivo es al contrario, es minimizar. Entonces nosotros tendríamos una serie de población inicial, ¿no? De soluciones aleatorias iniciales y lo que calcularíamos era cuántos kilómetros recorremos en cada solución de la población inicial, ¿vale? Y ese sería el número rojo que nos daría la función de fitness. ¿De acuerdo? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Os acordáis qué diferencia hay entre un algoritmo genético y uno evolutivo? En uno genético, que es lo que tenemos en ejemplo, tenemos la selección más el cruce más la mutación, ¿no? ¿Hasta ahí bien? Son los tres pasos que hemos dado. En uno evolutivo tenemos la selección más la mutación, ¿vale? En este caso, en un evolutivo no tenemos cruce, por eso es evolutivo. Bien, pues esto,
Claro, en el evolutivo no hace crianza, sino simplemente evoluciona. Es decir, ¿cómo evoluciona? Con la mutación. Exacto. El evolutivo se olvida de toda la parte de reproducción. Y el genético sería como equiparable a cómo evolucionan, digamos, las especies, las especies biológicas, ¿no? Con la parte de selección, de cruce y mutación. Que la mutación, sabéis que, como aparece aquí en el ejemplo, la mutación a veces se puede dar y otras veces no se puede dar. Es decir, también hay un factor aleatorio no solo donde se da la mutación, sino si la mutación se da o no se da. Que es un poco también lo que pasa en la propia biología, ¿no? Que de repente pues aparece un individuo en una población con una nueva característica para ver si esa característica pues le permite ser más eficiente en su medio natural. Aquí teníamos un ejemplo de las N-reinas, ¿vale? Acordaos que en el problema de las N-reinas nosotros teníamos pues nuestro tablero de ajedrez y queríamos poner N-reinas de tal manera que ninguna de ellas se amenazase. Entonces, este es el ejemplo de las 8 reinas, donde tenemos un tablero de 8×8 y tenemos que poner 8 reinas sin que se amenace ninguna de ellas. En la práctica ya vimos una forma de intentar solucionar este problema, ¿no? Vimos que una de las posibles formas era con backtracking, también, bueno, se puede hacer una aproximación de ramificación y poda, y en este caso pues también se puede hacer una aproximación con algoritmos genéticos y o evolutivos. ¿Cómo haríamos una aplicación de un algoritmo genético a este problema? Pues nosotros partimos de nuestra población inicial, que puede ser esta. ¿Vale? En este caso es una población inicial de 2, pero lo que seleccionamos es que esta primera solución va a dar al hijo esta primera parte y esta segunda solución va a dar al hijo esta segunda parte. Entonces el hijo pues lo que combina son las partes rojas marcadas en ambas soluciones. De esa manera pues acabamos de crear a partir de esta población inicial pues un hijo descendiente. Luego aparte podríamos aplicar aquí una mutación que sería pues por ejemplo una de las reinas colocadas alternar su posición, como por ejemplo si esta reina pues nosotros la posicionamos aquí. Eso sería una posible mutación. ¿Cuál sería la función de evaluación o la función de fitness? Vale, acordaos que sería esta parte marcada en rojo, esta primera parte marcada en rojo. Pues en este caso, una función posible de fitness sería calcular cuántas reinas no se amenazan, ¿no? Es decir, para ver qué tan cerca estaríamos de una posible solución, pues simplemente contamos cuántas reinas son las que nos amenazan. Evidentemente, queremos que no se amenace ninguna, por lo tanto, cuanto más cerca estemos del 8, pues va a ser una mejor solución. Imaginaos como os digo, que esta puede tener, me lo invento, ¿vale? No las he contado. Esta puede tener 5, esta puede tener 4, con lo cual podría ser perfectamente que se haya seleccionado estas dos soluciones porque son las mejores, las más candidatas a poder optar a esa solución final. Y luego, pues, por ejemplo, después de combinar estas funciones y hacer la mutación, pues, por ejemplo, podemos tener un hijo con un coste 6 o con una función de coste de fitness 6, lo cual pues significaría que en este caso hemos mejorado. Como toda esta parte también se realiza de forma aleatoria, tanto la obtención de las partes de los padres como lo de la mutación, nada nos garantiza que vayamos a mejorar. Es decir, no os sorprendáis si cuando apliquéis un algoritmo genético evolutivo en las primeras iteraciones, en vez de salir mejor, pues por ejemplo aquí de repente os sale un 3, es decir, una solución peor, porque al final estamos jugando también con esa aleatoriedad. Acordaos que todavía estamos en esa parte de algoritmos heurísticos o metaheurísticos y por lo tanto al final la idea es tanto diversificar como intensificar, ¿no? Intentar abarcar muchas posibles opciones
Para eso también está la mutación. Y de todas esas opciones, pues en principio al seleccionar a la población más fuerte, a la población mejor adaptada, ¿no? La que tiene una función fitness mejor, pues en principio deberíamos de acercarnos a una mejor solución. Pero como os digo, es la idea, pero tampoco nada nos garantiza que eso vaya a cumplirse. Sobre características de los algoritmos genéticos y evolutivos. Bueno, pues se suelen utilizar para resolver problemas complejos y, como ya os estaba adelantando, no garantizan la obtención de la optimalidad, ¿vale? Siguen siendo técnicas heurísticas. Sí que existe esa parte teórica detrás donde, como os decía, se espera que seleccionando de forma progresiva las mejores soluciones nos acercamos al final a una buena solución, pero sigue teniendo esa parte aleatoria tanto en la propia selección de los padres como en la propia selección de cruce, como en la mutación si se produce o no, dónde se produce la mutación, etcétera. En muchas ocasiones, como indica aquí, pues puede ser que ni siquiera podamos determinar cómo de cerca estamos del punto óptimo. Usan poblaciones de soluciones potenciales en vez de un solo individuo, ¿vale? Eso es lo que os comentaba también, que no solo partimos de una única solución, como por ejemplo podía ser en la búsqueda local, ¿no? Donde nosotros partíamos de un único punto, de una solución inicial. En este caso partimos de una población, es decir, de un conjunto de poblaciones de soluciones iniciales, y con eso lo que nos garantiza o lo que nos debería garantizar es que es menos probable de quedar atrapado en óptimos locales, ¿de acuerdo? Porque tenemos esa diversidad al principio ya de la propia solución, donde tenemos un conjunto de soluciones que, si lo realizamos bien, pues debería ser un conjunto de soluciones grande y diverso. Tampoco son algoritmos que se benefician mucho en el hecho de que no es necesario tener conocimiento específico sobre el problema para poder aplicarlos, aunque si lo tenemos pues puede ayudar. Utilizan operadores probabilistas, mientras que evidentemente pues las técnicas tradicionales que ya hemos visto pues utilizan operadores deterministas, en este caso pues no es el caso. Y se adaptan bien a problemas dinámicos, es decir, problemas con circunstancias cambiantes durante el tiempo. ¿Cuál sería un ejemplo de operador probabilístico? Lo que hemos visto, es decir, tanto la propia selección, ya hay una probabilidad de qué padres o qué soluciones son candidatas para reproducirse. También es probabilista la parte del cruce, es decir, ya hay diferentes estrategias de cómo se realiza el cruce. En este caso, nosotros en el ejemplo anterior, acuérdate que ya veíamos que esa selección, no ese corte de hasta aquí los genes del padre y hasta aquí la parte de la madre, también es probabilística, y también la parte de la mutación. Aunque las técnicas evolutivas sean estocásticas, como comentaba, que el hecho de que utilicen operadores probabilísticos no significa que operen de manera análoga a una búsqueda aleatoria, ¿vale? Acordaos que la búsqueda aleatoria era esa búsqueda donde nosotros partíamos de soluciones aleatorias e íbamos generando un número n de soluciones aleatorias y simplemente nos escogíamos al final la que mejor habíamos encontrado, ¿vale? Básicamente no seguíamos ningún criterio, simplemente íbamos lanzando dados y veíamos qué tal nos había quedado la solución que habíamos generado. Pero aquí tenemos la particularidad de la función de fitness, ¿vale? Que es lo que os comentaba. La función de fitness, en teoría, ayuda a guiar el proceso de búsqueda. ¿Por qué? Pues porque la función de fitness es la que guía seleccionando aquellas soluciones más prometedoras para que se sigan reproduciendo. Entonces, se supone que cuando tú seleccionas a las mejores soluciones, los hijos tienen mayor probabilidad de generarte
soluciones mejores que los padres. Es decir, seguir intensificando en esa región para poder encontrar ese máximo o mínimo local y con suerte pues puede que sea el global o el óptimo. Vale, entonces es esa función de fitness la que diferencia a esta tipología de algoritmos respecto a una búsqueda aleatoria, ya que va guiando todo el proceso de búsqueda para encontrar las buenas soluciones. Suelen funcionar mejor o tener mejor un rendimiento aceptable que los algoritmos genéticos de búsqueda, pero como pasaba también en otros algoritmos metaheurísticos, hay algunos casos donde, bueno, pues no se comportan bien o no tienen una buena eficiencia. Y eso ya también lo vimos en el tema de los algoritmos metaheurísticos, donde ya había ese teorema, ¿no? Donde decía que no existe ese algoritmo universal para resolver de forma eficiente todos los problemas del mundo, sino que había algunas tipologías de problemas donde algunos algoritmos metaheurísticos funcionaban muy bien y luego había otras tipologías de problemas donde había esos mismos algoritmos metaheurísticos pues no funcionaban lo suficientemente bien. A ver, un momento que me habéis puesto aquí una consulta. La función de fitness es siempre la que minimiza o maximiza, o puede existir varias funciones involucradas en evaluación de fitness y optimalidad. A ver, en principio, la función de fitness evidentemente es la que va guiando dependiendo del problema si es minimización o maximización. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, la función de fitness es la que va haciendo esa selección dependiendo si estamos minimizando o estamos maximizando. Pueden existir varias funciones involucradas en la evaluación de fitness y optimalidad. Eso es una pregunta interesante porque dependiendo de la tipología del problema, puede ser, acuérdate, hace ya unas sesiones, bastantes sesiones al principio, acuérdate que algunos problemas nosotros aquí los hemos simplificado mucho porque al final siempre era o minimizar o maximizar una cosa. Entonces, acuérdate que había algunos problemas donde queríamos perseguir dos objetivos, como por ejemplo, llegar rápido a una ciudad y consumir el menor combustible posible. ¿Qué pasa ahí? Ahí ya tienes dos objetivos que va uno en contra del otro. Es decir, es muy difícil que tú vayas muy rápido a una ciudad sin gastar demasiado combustible. Entonces, en esos casos, fíjate que ya hay más, probablemente vayas a tener varios objetivos y tendrás que hacer una ponderación de cuál es el objetivo que más te interesa y cuál es el menos. ¿Y dónde se utilizan los algoritmos genéticos y o evolutivos? Pues en problemas que no pueden resolverse de forma exacta en tiempo polinómico, acordaos esos problemas de clase NP, y problemas en los que ni siquiera podemos conocer o establecer si existe una solución eficiente. Vale, que bueno, estos dos puntos más o menos están relacionados entre sí. Ventajas o características de los algoritmos genéticos y evolutivos. Son simples, son fáciles de implementar, ya lo habéis visto un poco con el ejemplo, simplemente pues se genera una población inicial que puede ser aleatoria o no. Vemos que la función de fitness es la que se encarga de hacer esa ponderación de la selección. Los cruces se realizan también de forma aleatoria y la mutación pues también se realiza de forma aleatoria. Y es cierto que depende del problema, pues habría que tener en cuenta si los descendientes tienen que cumplir una o varias condiciones. Por ejemplo, en el problema de agente viajero, pues las ciudades no se podrían repetir, habría que tener cuidado con eso, pero en principio pues son algoritmos que son bastante fáciles de implementar. Además son aplicables a muchos ámbitos, es decir, su generabilidad pues es muy alta. Es posible incorporar conocimiento sobre el problema, como lo que os comentaba, con el problema del agente viajero. Nosotros ya sabemos, porque lo hemos visto ya en diferentes formas, que las ciudades no se pueden repetir. Eso es un conocimiento propio del problema y por lo tanto nosotros ya sabemos que esas soluciones que se pueden generar donde vemos una ciudad repetida, esas ya no son válidas y por lo tanto o que no se generen o que directamente se descarten.
Se pueden integrar con otras técnicas, por ejemplo, para generar la población inicial, nosotros podemos partir de otras técnicas que ya hemos visto. Es decir, no tienen que ser de por sí esas soluciones inicialmente aleatorias, sino pueden ser soluciones que han generado otras técnicas, como por ejemplo una colonia de hormigas o un algoritmo GRASP, y esas soluciones pues las podemos utilizar como población inicial. Y además pues son algoritmos que son paralelizables, es decir, tú puedes crear varias instanciaciones de estos algoritmos y si tienes capacidad de cómputo suficiente, pues lanzarlos de forma paralela. A ver, ¿puedes volver a decir la fórmula de la diferencia entre el evolutivo y el genérico? Esa es la selección, ¿vale? Es la parte del... Cuando tú haces la función de fitness, tú tienes que elegir primero quiénes son las soluciones que van a reproducirse. Y esa es la parte de selección. Sí, exacto, es selección, cruce y mutación. Sí, vale, me voy un momento atrás, que tampoco me cuesta nada. Es esta parte de porcentajes, ¿vale? Esta parte de porcentajes es la parte de selección, donde tú ponderas cuáles de las soluciones que tienes disponibles, cuál es la candidata a poder reproducirse, ¿vale? En este caso, pues ponderarías mejor aquellas soluciones con mejor fitness, ¿no? En este caso, acuérdate que es maximización. Y quieres que se reproduzcan menos aquellas peores soluciones. Aunque la idea es que nunca sea cero porque eso te permite diversificar, ¿no? Intentar escapar de esos máximos o mínimos locales. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda? ¿Hasta aquí bien? La incorporación de conocimientos se haría a través de la selección en varias, la puedes aplicar en varias partes, es decir, en la selección, la puedes aplicar también en el cruce, también en la mutación, es decir, la puedes aplicar en diferentes partes del proceso. El problema de agente viajero, por ejemplo, es lo que os comentaba. Tú sabes que que una ciudad no se puede repetir. Entonces tú con ese conocimiento ya puedes limitar qué posibles soluciones se pueden realizar a base de la mutación, a base de la selección, la mutación y el cruce. ¿Vale? Entonces, en general, toda esa parte de conocimientos se puede aplicar en diferentes partes, también incluso en la propia población inicial, no solo únicamente en la selección. Por ejemplo, imagínate que tienes una solución tal que sea un 1, ¿vale? Y aquí tienes al final un 7, ¿vale? Y luego tienes otra solución que sea un 6 y al final un 1. Y aquí tienes, pues, vamos a poner unas muy buenas... los demás veis lo que escribo. Igual va un poco con delay. Vale, entonces, bueno. Pues imaginad que tenemos una ciudad, nosotros partimos una solución, ¿no? Que sea, nosotros partimos del 1, de la ciudad 1 hasta y terminamos en la 7 y de la 7 volveríamos al 1. Y luego tendríamos una solución donde nosotros partimos del 6 y la última era el 1 y volvemos al 6.
imaginaos que estamos pues en unas soluciones buenísimas, ¿no? De, yo qué sé, 100 kilómetros y 110 kilómetros. Si seguimos la estrategia que hemos visto antes, podríamos realizar un descendiente de estas dos soluciones haciendo un corte, ¿no? Un corte tal que así, por ejemplo. ¿Cuál es el problema? Pues que aquí podemos ver que si seleccionamos esta parte del padre, tendríamos que seleccionar esta parte de la madre y fijaos aquí lo que pasa, el 1 y el 1 aparecería dos veces. Con ese conocimiento previo del problema, este tipo de selección y cruce lo evitaríamos. ¿Por qué? Pues porque ya directamente sabríamos que estamos perdiendo el tiempo intentando generar soluciones de este estilo. ¿Vale? A eso básicamente me refería con la incorporación de conocimiento o un ejemplo de incorporación de conocimiento al problema. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda? ¿A qué se refiere con conocimiento? Es la solución. El conocimiento en este caso serían las restricciones del problema, que evidentemente son aplicables a las soluciones que se van generando. Si hay una solución que ya restringe o inflige una de las restricciones, ya sabemos que esa solución pues no es necesario que ni siquiera la lleguemos a evaluar o incluso prohibir que se puedan llegar a ese tipo de soluciones. A eso me refiero. Ahora, de todos modos, en esta segunda parte vamos a ver también que no solo es importante las restricciones, sino que hay partes a la hora de utilizar un algoritmo genético que vamos a tener que configurar teniendo en cuenta el problema, que es lo que veis en pantalla. ¿Vale? Básicamente los pasos para construir un algoritmo genético son los que se ven a continuación. Y fijaos, hay pasos que van a depender del problema y hay pasos que van a depender en general del componente de los algoritmos, es decir, que son independientes al problema que nosotros estamos tratando. Y luego, por supuesto, la que ya os he comentado varias veces, que es la condición de parada. ¿Vale? ¿Qué depende del problema? Pues evidentemente depende de la representación de las soluciones. ¿Vale? ¿Os acordáis que la representación de las soluciones? Ahora, acordaos que nosotros hemos visto algunas soluciones representadas como matrices, como vectores, como grafos, ¿qué más? Como árboles también, ¿vale? Toda esa parte nosotros la decidíamos para representar un problema. También va a depender del problema cómo inicializamos la población inicial, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la correspondencia entre genotipo y fenotipo, que todavía no hemos visto qué son? Y cómo evaluamos un individuo, ¿de acuerdo? Es decir, la función de fitness, ¿vale? Dependiendo del problema, evidentemente va a haber problemas donde nosotros vamos a priorizar los costes mínimos y otros problemas donde vamos a favorecer esos costes máximos. Y luego los pasos que dependen del propio algoritmo, pues es ver qué operación de mutación realizamos, cómo realizamos los cruces, ¿vale? Ahora veremos que hay diferentes estrategias, cómo seleccionamos los individuos para ser padres, ¿vale? Toda la parte de selección y una vez hemos generado nueva población, ¿qué hacemos con esa población? ¿Reemplazamos? ¿No reemplazamos? ¿Nos quedamos con los padres? ¿Nos quedamos solo con los hijos? ¿Nos quedamos con todo? Y luego, por supuesto, la condición de parada. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Ya quizás ha aclarado mejor la parte de qué parte es importante tener el conocimiento del problema?
A ver, me preguntáis por aquí, en el trabajo donde debemos seleccionar un problema a resolver, en el problema de la grabación de 30 películas podemos aplicar un algoritmo evolutivo, pero partiendo de una solución planteada con conocimiento de logística y operaciones, sí, es decir, tú puedes plantear un problema de ese estilo. Creo que siempre el modelado del problema es difícil. Sí, evidentemente el modelado del problema, dependiendo de la tipología del problema, pues puede representarte un desafío. Sobre todo, bueno, dependiendo también de tu propia experiencia. Genotipo y fenotipo todavía no lo hemos visto, lo vamos a ver en unas transparencias posteriores. Exacto, hay árboles, es que hay mucha representación, posible representación, ¿no? Hay árboles, hay grafos, hay matrices, hay vectores. Entonces, bueno, ¿cuáles son los componentes principales de un algoritmo genético? Pues la mayoría de ellos ya los hemos comentado. Primero, la representación de las soluciones, ¿vale? Básicamente es lo inicial y lo principal. ¿Cómo representamos la solución? La población, ¿vale? Porque con la población podemos representar los hijos y con los hijos, pues evidentemente podemos volver a replantear los padres. La función de evaluación, ¿vale? La función fitness, el mecanismo de creación de la población inicial, los operadores genéticos, el cruce y la mutación, y el mecanismo de selección. ¿Vale? Acordaos, cuando hablo de selección es esos porcentajes de ver quién es el candidato a reproducirse. Ahora sí, vamos con el genotipo y el fenotipo. Vale, estos términos vienen de la genética. Entonces, bueno, vamos a hacer, como os acordáis en el template simulado, vamos a hacer ese esfuerzo de adaptar un término que viene fuera de la computación a la computación, pues más o menos parecido aquí. ¿Vale? Entonces, bueno, en principio, si nos vamos a la genética básica, la información necesaria para la construcción de un ser vivo viene codificada en su genoma, en su genoma, ¿no? En el ADN. ¿Vale? Hasta ahí más o menos bien. Ahora vienen dos términos un poco más complejos, que es el genotipo y el fenotipo. El genotipo determina el fenotipo. Y aquí tenemos un ejemplo. El genotipo básicamente es la codificación que sigue el individuo. Y el fenotipo es su aspecto. ¿Vale? En este caso, fijaos, aquí vemos que con una codificación AA, es decir, A mayúscula, tenemos una especie de flor rosada. Una codificación AA minúscula, tenemos una flor blanquecina. Y una A mayúscula con una A minúscula, tendríamos una flor rosácea y igual no se aprecia mucho, pero la parte interior de la flor, la cual pues no me acuerdo cuál es su nombre, cambia ligeramente a la foto de la primera imagen. Vale, entonces básicamente el genotipo va a ser la codificación y el fenotipo el aspecto, lo que nosotros vemos. Lo que también indica aquí, la correspondencia entre genes y rasgos fenotípicos es compleja, ¿vale? Esto es la parte de seguimos en la genética, ¿vale? Todavía no hemos visto en computación. Pero sabed que un gen puede afectar a muchos rasgos y muchos genes pueden afectar a un rasgo. Y pequeños cambios en el genotipo pueden provocar pequeños cambios en el fenotipo del organismo, por ejemplo, en la altura, el color del pelo, el color de los ojos, etc. Vamos a verlo en su representación en la computación. ¿Vale? Nos vamos a olvidar un poco de esa introducción de genética básica y vamos a ver cómo estos términos de genotipo y fenotipo se aplican a la computación. Entonces, nosotros tenemos diversas posibilidades de representación, ya hemos hablado de ellas. Lo principal es elegir una que se adapte bien al problema. Y en base a esa representación, ¿vale? Por ejemplo, en el NReinas
habíamos utilizado vectores. Nosotros, una vez ya tenemos esa buena representación, sabemos cómo hacer los operadores de cruce y de mutación. Y también cómo hacer la selección en base a la función fitness. Evidentemente, todas las soluciones que nosotros vamos a tener que ir generando tienen que tener una representación, si no, básicamente no estamos ganando nada. Y las soluciones se codifican según su genotipo y se evalúan según su fenotipo. Ejemplo. Volvemos a las n reinas. Esto es el fenotipo. ¿Qué es el fenotipo? Lo que nosotros vemos. ¿Qué es lo que vemos? Un tablero con n reinas. ¿Cómo sabemos que esta solución es mejor que esta? Pues porque estamos contando básicamente cuántas reinas nos amenazan. ¿Cuál es su genotipo? Su representación vectorial. ¿Vale? Nosotros, en el contexto del problema, realmente no sabríamos exactamente qué representa este vector. Pero como este vector, nosotros ya hemos dicho que era la posición 1, era la columna de la reina, ver en qué fila estaba. En este caso, lo que nos indica es que la primera reina está en la columna 1, fila 6, ¿vale? Sería esta. La segunda sería la segunda columna, fila 7, sería esta, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Se ha entendido la idea del fenotipo y el genotipo? El fenotipo se puede evaluar dentro del genotipo. El fenotipo, de hecho, es lo que evalúas dentro del algoritmo, ¿vale? Vuelvo a la de atrás y fíjate. Como evalúas una solución es por su fenotipo, ¿vale? Si yo solo te paso esta parte de aquí, evidentemente tú, si no tienes información adicional, serías incapaz de decirme si esta solución es buena o mala. Para saber si es buena o mala, tú necesitas saber el fenotipo, es decir, qué es lo que representa esa codificación. A ver, el fenotipo sería un componente o todo el atributo que sirve para evaluar el fitness. Evidentemente estaría dentro de la parte de la función fitness, ¿vale? Dentro de la función fitness tendrías que obtener el fenotipo de una solución para poder evaluarla, ¿vale? Vuelvo a repetir esta parte. Para tú evaluar una solución necesitas el fenotipo, pero tú una solución la codificas con el genotipo, ¿vale? En el caso del agente viajero, imaginaos, el fenotipo sería el grafo ese que nosotros hacíamos de las ciudades y el genotipo sería ese vector que iba haciendo de la 1 a la 2, de la 2 a la 3, ¿no? Una especie de vector de esta manera, ¿no? Que nos iba indicando el orden en el que nosotros recorríamos las ciudades. Como os indicaba, si yo únicamente, claro, si yo únicamente le paso esto, yo soy incapaz de saber cuántos kilómetros están asociados a esta solución. Yo necesito la información que me permita representar esta solución, que acordaos que era la propia matriz de conexiones y la matriz de costes. Es decir, lo que a mí me costaba de ir de la ciudad 1 a la 2, de la 2 a la 3, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda? Sí, a ver, ten en cuenta de que no necesariamente vas a tener, digamos, ese modelo de representación cara al humano, pero sí que se puede entender así. ¿Vale? Básicamente lo que te quiero decir es, nosotros estamos haciendo toda esta parte muy visual para que se vayan entendiendo las soluciones que se van generando, pero no existe, digamos, esa imposición en todos los problemas. Tú puedes ir generando
las soluciones sin necesidad de hacer una representación visual. Lo que sí necesitas es esa representación contextual con toda la información para poder evaluar una solución. Dime, Samuel. Profe, en la imagen, ¿podría volver a explicar la relación del ajedrez con lo del fenotipo? Sí, nosotros, digamos, lo que vemos sería el tablero, ¿no? El tablero representaría el fenotipo. ¿Por qué? Porque es el aspecto que tiene una solución. Y nosotros, para poder representar de forma computacional esta solución, utilizamos el genotipo. Acordaos que en las n reinas nosotros representábamos las soluciones del tablero como vectores, donde la posición iba indicada de esta manera. La primera posición era sobre la columna 1 de esta, ¿no? Y el 6 indicaba la fila. Entonces, ¿esto qué significa? Que la primera reina está en la primera columna, fila 6. Para la segunda, lo que vemos es la segunda columna, un 7. Por lo tanto, lo que significa que en la segunda columna la reina está en la fila 7. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera, nosotros podemos ir representando las soluciones que nosotros vamos generando sobre el tablero con el fenotipo, que sería su propia representación del tablero, y el genotipo sería la codificación que siguen esas soluciones para, en este caso, nosotros aquí podemos aplicar esos algoritmos de cruce y de mutación. ¿De acuerdo? ¿Ahora mejor? ¿O sigues con la duda? Sí, ya me quedó claro. Gracias. Y lo mismo, es decir, acordaos que en el problema del agente viajero nosotros teníamos nuestro grafo de ciudades. Acordaos que más o menos teníamos algo así, ¿no? Digamos, de ciudad en ciudad, etcétera. ¿Cómo representábamos esa solución? En forma también vectorial, ¿no? Donde indicábamos que la primera posición era de donde partíamos y después las posiciones siguientes era cómo íbamos visitando las ciudades posteriores, ¿no? Aquí, pues, esto significa que de la 1 vamos a la 2, de la 2 vamos a la 3 y así sucesivamente. ¿Sobre qué aplicamos el cruce y la mutación? Sobre el genotipo, ¿no? Sobre estas codificaciones. De acuerdo, bueno, pues si tenemos claro eso, la cosa se puede complicar un poco más porque también existen las representaciones que ya hemos visto, que son numéricas. Existen las binarias, ¿vale? Las binarias, que es algo que nos gusta mucho en programación, basadas en ceros y unos, pues pueden representar una solución de diferente manera. Por ejemplo, aquí tenéis un problema, pues probablemente que sea del agente viajero, donde fijaos, el fenotipo sería nuestro grafo construido de visitas de ciudades. En este caso, pues cada nodo indicaría a qué ciudad partimos como la siguiente y de qué ciudad partíamos, ¿vale? Por ejemplo, pues podríamos partir de esta ciudad y la siguiente pues será esta, etcétera. Y una posible codificación binaria de esta solución sería con ceros y unos. Es decir, nosotros tendríamos un vector donde en vez de tener pues de la ciudad 1 a la 2 a la 3, que es más o menos lo que teníamos antes, pues codificar todo esto
de forma binaria, ¿vale? No sé si esto lo digo por los que no venís del campo de la informática, pero bueno, en informática nosotros podemos, digamos, traducir los números enteros o en general los números a números binarios. No sé si sabéis exactamente lo que hablo. Decídmelo por si acaso. Vale, veo que en general sí, ¿no? Que por ejemplo un 1 sería un 0,1, ¿no? Un 2 sería el 1,0, etcétera. Entonces podríamos hacer esta representación de forma binaria y ¿qué obtendríamos? Pues lo que se denomina el cromosoma, ¿vale? Que el cromosoma sería la representación binaria de cada individuo de la población. Y dentro del cromosoma tendríamos el gen, que sería la posición de un número en la cadena, y el alelo, que sería el valor del gen, ¿vale? Simplemente seguimos con esa terminología de la genética aplicada a la computación. Simplemente eso. En este caso, simplemente le vamos a llamar alelo, ¿vale? No vamos a diferenciar entre ceros y unos. Simplemente vamos a decir que el alelo es el valor. ¿De acuerdo? Hasta aquí bien, todo claro. No, en principio toda esta parte de codificación de genes es más para que sepáis que existe, pero en principio no es el principal objetivo de lo que vamos a utilizar. Simplemente es eso, que conozcáis que esto existe, la terminología que se utiliza, etcétera. Vale, pues entonces, bueno, pues vamos a hablar de la parte más importante de un algoritmo genético, que es la función de evaluación o la función fitness, ¿vale? Que es una función que ya os he comentado durante toda la sesión de hoy. Es la función objetivo de nuestro problema, ¿vale? Antes lo comentaba vuestro compañero, si la función fitness estaba relacionada con la maximización y la minimización, en efecto, es una función que va a estar acorde con, evidentemente, el objetivo de nuestro problema, si no, pues no vamos a saber si estamos yendo por una buena dirección o no, o si estamos obteniendo buenas soluciones o no. Asigna valores reales a cada fenotipo, ¿vale? Esto básicamente, acordaos que es, nosotros partimos de, pues por ejemplo, nuestro tablero de ajedrez, ¿no? De las n reinas, ¿vale? Con nuestras reinas colocadas. ¿Esto qué significa? Vale, imaginaos que los puntos rojos son las reinas. ¿Esto qué significa? Pues que la función fitness, ¿no? Lo que nos va a devolver de esta solución va a ser, pues, cuánto de cerca o de lejos estamos de encontrar una buena solución. En este caso, acordaos que nosotros contábamos cuántas parejas nos amenazaban, ¿vale? Que en este caso creo que sería 0 porque todas amenazan con alguna. ¿Vale? Eso significa que asignar valores reales a cada fenotipo. En el agente viajero, pues significaría que a cada fenotipo pues se le asigna, en este caso, en el agente viajero sería los kilómetros recorridos, ¿no? Es la base del proceso de selección,
porque al final es la función que nos permite evaluar cuánto de bueno es una solución y por lo tanto, si esa solución tiene que ser proclive a ser seleccionada como candidata a reproducirse o por si el contrario, si es una solución muy mala, pues lo ideal, aquí hay dos estrategias, que directamente se ignore o que tenga una probabilidad muy baja de ser seleccionada. Esto acordaos que es un poco la idea que también había en la colonia de hormigas, de esos caminos todavía que poco frecuentados, que nunca la probabilidad de llegar a ellos era cero, para intentar promover esa diversificación, ¿no? Ese intento de no vaya a ser que nos quedemos estancados en una región con un punto local, un máximo o un mínimo local, intentar diversificar lo máximo posible a la hora de generar soluciones. Cuanto más eficiente sea para discriminar entre soluciones, mejor. Esto es lo que os comentaba. Nosotros queremos promover que las mejores soluciones sean las candidatas a reproducirse, pero que las peores, en principio, que nunca sean cero. Ya os digo, eso depende un poco de la estrategia. Hay directamente estrategias que las ignoran, que directamente hacen como un umbral, un corte y dicen, pues a partir de aquí estas soluciones directamente no existen. Y evidentemente, pues depende de si el problema estamos maximizando o minimizando. Es un elemento que puede resultar ser el más difícil de aplicar en aplicaciones reales, porque al final es la que os comento, depende mucho del contexto del problema. Tenemos que analizar si hay restricciones, tenemos que analizar qué es lo que consideramos una buena solución, cómo calculamos, qué ponderamos, etcétera. Entonces, en general va a ser, junto con la representación, la parte más difícil de diseñar. Y aquí, bueno, pues como curiosidad, pues en general hemos visto que es una función en los problemas que hemos planteado, pero bueno, acordaos que también la optimización puede aplicarse en simuladores e incluso en robots, ¿vale? En robots, como, por ejemplo, de aprendizaje por refuerzo, etcétera. Entonces, bueno, simplemente indicaros que dependiendo de la tipología del problema se puede incluso complicar más. Es un buen consejo utilizar aproximaciones, es decir, cálculos aproximados si la función es compleja. Esto también lo hemos visto en temarios anteriores. Y las restricciones del problema pueden modelar como penalizaciones aplicadas a la función de evaluación. ¿De acuerdo? Es decir, imaginaos que nosotros, pues, las penalizaciones, en vez de prohibir algunas soluciones, directamente lo que hacemos es que esas soluciones estén muy penalizadas, no tengan un alto coste, por ejemplo, si estamos en un problema de minimización. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí bien? ¿Alguna duda? De acuerdo, pues, ¿cuál va a ser? ¿Puedes decirnos una diferencia de este modelo con los otros que hemos visto? Sí, pues mira, lo que hemos visto es en algoritmos metaheurísticos, ¿vale? Que son, digo yo, los más comparables al final porque también dependen de esa aleatoriedad, ¿no? Fíjate que en algoritmos metaheurísticos nosotros teníamos una fase de intensificación y de diversificación. Espero que te acuerdes también de esa parte. Por ejemplo, en una búsqueda local, acuérdate que uno de los problemas que tenía una búsqueda local es que cuando encontraba una región prometedora intensificaba y se podía quedar atrapada en máximos o en mínimos locales.
Por ese motivo se empiezan a idear como soluciones alternativas que promueven hasta cierto punto la diversificación, como las búsquedas con listas tabú, el temple simulado, en la parte también de GRASS, colonia de hormigas, etcétera, para intentar escapar de esos máximos mínimos locales. Pues en este caso, la diferencia respecto a los otros modelos que hemos visto, el primero es que es un modelo bastante sencillo de aplicar y bastante generalista, y el segundo es porque toda esa parte de intensificación y diversificación la hace muy bien. ¿Por qué? Pues porque por una parte tienes una población, es decir, tú no partes de una única solución, sino partes de muchas soluciones y generas un número indeterminado de hijos. ¿De acuerdo? Todos esos hijos que tú vas generando te están diversificando. ¿De acuerdo? Y luego, aparte, con la mutación todavía generas más diversificación. Y luego, por otra parte, con la parte de selección, tú vas siempre intentando intensificar a la misma vez porque estás siempre seleccionando esas mejores soluciones, esas soluciones más prometedoras. Entonces, fíjate cómo con el mismo esfuerzo estás a la misma vez creando un espacio de exploración muy grande y por otra parte también intensificando toda esas mejores soluciones que has encontrado en ese momento. Y no vas un poco como lo que hemos visto en los anteriores de pasito a pasito, ¿no? Dando saltos a soluciones vecinas o viendo a ver si saltabas a una solución subóptima o no saltabas, etcétera. No sé si va por ahí tu pregunta. En este caso, no utilizamos tanto la palabra de multiagente porque al final el proceso de exploración no es que vayan recorriéndose o generándose las soluciones. Fíjate que al final las soluciones lo que van haciendo son recombinándose y mutando. Es decir, que en este punto no hablamos de multiagente principalmente porque no es equiparable al término al que lo utilizamos, por ejemplo, en colonia de hormigas. Pero la idea detrás de eso sí es que se va ejecutando, digamos, de forma paralela a diferentes generaciones de soluciones, en ese caso sí. Profe, entonces, si en el examen nos piden una definición de multiagéntico, en este campo uno se tendría que especificar de qué algoritmo estamos hablando. ¿Me puedes repetir la pregunta un momento? Que no te he escuchado bien. O sea, si nos preguntan en el examen una definición de algoritmo multiagéntico, Ujú. ¿cómo lo responderíamos? Porque dependería de qué algoritmo estamos hablando. A ver, un algoritmo multiagente significa que sea un algoritmo que tiene varias instanciaciones y que las instanciaciones van generando las soluciones de forma progresiva y además de forma paralela. Eso más o menos sería la definición de multiagente. Ok. Bueno, pues vamos a hablar de la población inicial. Básicamente la mayor amenaza que tenemos en un algoritmo genético es la extinción, ¿vale? El hecho de que nosotros podemos llegar, como os he comentado, al final estamos haciendo procesos
probabilísticos, podemos llegar a un punto donde si manejamos mal nuestra generación de generaciones, ¿no? De hijos, de descendientes, podemos llegar a un punto en que nuestros descendientes cada vez son peores y por lo tanto llegar a una extinción. Es decir, a unas soluciones donde no superan ese umbral de fitness y por lo tanto no tenemos soluciones válidas con los cuales seguir. Por lo tanto, una parte importante para evitar ese problema es la generación inicial de población. En principio, la población inicial suele ser aleatoria. Pone suele porque hay diferentes estrategias, como os comentaba. Podemos partir ya de alguna solución previa, ¿no? De, por ejemplo, aplicar un algoritmo anterior para ir generando esas soluciones y no partir de cero. Pues, por ejemplo, con una colonia de hormigas o un algoritmo GRASS, y a partir de ahí nosotros aplicamos nuestro algoritmo genético. Pero lo que sí que conviene, que esta es la parte importante para evitar esa extinción, es que la población sea lo más variada posible, ¿vale? Que estén o que intentemos tener representados todos los posibles valores o alelos para todos los genes, ¿vale? Intentar tener esa diversificación desde el principio para intentar generar lo máximo posible esas diferentes soluciones e intentar explorar pues ese espacio de soluciones, ¿vale? Y con esa idea detrás, pues intentar generar una población lo más variada posible. Pueden incorporarse a la población inicial soluciones obtenidas por otros métodos o otras heurísticas, o que sepamos que tienen buenos componentes genéticos. Es decir, si esto pues también tenemos cierta información del problema de que ciertos componentes o elementos tienen que estar juntos o que hay ciertas soluciones que son mejores que otras, pues esto también lo podemos aplicar a esa población inicial, ¿vale? Pero en principio, si no tenemos ninguna información. ¿Qué porcentaje aproximado del total de la población suele ser conveniente tener como muestra de soluciones iniciales? Eso depende del problema, es decir, no hay un porcentaje mágico. Dependiendo del problema y de también la diversidad de soluciones de tu problema, ¿vale? Básicamente lo que sí que te deberías de centrarte en el caso de que, digamos, estamos hablando de problemas con una solución grande, intentar esto, que sea lo más variada posible, ¿vale? No simplemente centrarte en soluciones determinadas o con un patrón común, etcétera, sino en ese caso intentar tener la mayor población o variación en la población. Sí, a ver, son como los vecinos, pero la idea no es la misma. Es decir, tú vas a tener un número de soluciones determinado, ¿no? Iniciales. ¿Cuál es la diferencia? Que tú los vecinos los generabas, ¿vale? Los generabas a partir de una solución inicial. En este caso no. En este caso tú tienes n soluciones, ¿vale? Pero no son generadas por una solución inicial o una solución fuente, ¿no? Esa es, digamos, la diferencia. Tú un vecino lo generas, digamos, tú tienes una solución inicial, ¿no? Y de esa solución inicial tú vas generando vecinos con el operador de vecindad. En este caso no, ¿vale? En este caso tú lo que tienes son soluciones iniciales, ¿vale? Así hasta Sn, pero en principio ninguna de ellas ha sido generada por una solución anterior, ¿vale? Esa relación no tiene por qué darse. Exacto. Se debe priorizar tener eso, la mayor diversidad posible en las soluciones para no quedarse estancado en mínimos o máximos locales
y intentar evitar, evidentemente, pues la extinción de toda tu población. Intentar explorar lo máximo posible la región de soluciones, ¿no? Esa sería la idea. Luego, operadores genéticos. En realidad ya los hemos visto y ya los hemos comentado. Principalmente existen dos y son los que permiten crear nuevas generaciones. Tenemos la mutación y tenemos el cruce. ¿Vale? La mutación ya lo hemos visto que es una modificación al azar sobre un individuo en la población. El cruce es la combinación de dos, ojo, o más individuos de la población para dar lugar a otros individuos. ¿Vale? ¿Qué significa esto de o más? Pues que nosotros hasta lo que hemos visto es que un descendiente se generaba de dos progenitores. En este caso, también existe la probabilidad de que se genere de n progenitores. ¿Vale? Ahora luego lo veremos también con un ejemplo. La mutación, bueno, pues son operadores que actúan sobre el genotipo de un individuo. Acordaos que básicamente se seleccionaba uno de los valores del genotipo y se le cambiaba su valor. Es necesario que sean aleatorios en dos sentidos, es decir, tanto en la propia aplicación como donde se aplica esa mutación. Y lo que introduce es esa diversidad genética, ¿no? Lo que nos permite es intentar explorar otras regiones posibles, esa diversificación. Y aquí lo que os comentaba, en algoritmos genéticos se utiliza en combinación del cruce, en algoritmos evolutivos no tenemos cruce y simplemente es lo único que nos permite tener variedad en la población. ¿Vale? Es lo que comentabais también vosotros aquí anteriormente. En genético nosotros teníamos la selección, cruce y mutación. En algoritmos evolutivos solo tenemos la propia selección de las mejores soluciones y la mutación de esas soluciones, que es lo único que lo que nos produce es nuevas generaciones. Y luego tenemos el cruce. ¿Vale? El cruce, pues, se seleccionan los genotipos para crear descendientes. Hemos visto un caso donde nosotros teníamos dos soluciones, ¿no? En el ejemplo anterior teníamos dos soluciones y las combinábamos de tal manera que obteníamos un descendiente que era, pues, por ejemplo, el 30% perteneciente al primer progenitor, el segundo, pues, o lo restante, al segundo progenitor. La información de los padres se combina de forma aleatoria, ¿vale? Esto también es lo que os comentaba, el umbral, ¿no? O el corte, ¿vale? Esta línea roja se puede producir de forma aleatoria, ¿vale? Hay diferentes estrategias, ahora veremos algunas que se pueden utilizar, pero tanto la generación de hijos es también... Eso no está garantizado, ¿vale? Aquí pregunta, ¿esa nueva generación es una mejor solución? Eso no está garantizado. En principio, la idea es que si tú seleccionas a los mejores, deberías tener un hijo que mejora a los padres. Pero como toda esta parte es aleatoria, nada te garantiza que eso sea así, ¿vale? Hay una alta probabilidad de que los hijos sean mejores que los padres, pero no una garantía, ¿vale? Esa es la diferencia. ¿Vale? Puede haber situaciones donde incluso seleccionando los peores, por tal como has combinado los genotipos de los padres, puedes encontrarte descendientes peores, porque tú esa parte tampoco la debes de controlar. Que es la parte que indica aquí. Los descendientes, como todo esto es aleatorio, pueden ser peores que los padres según la función de fitness. ¿Vale? En ese caso, pues veríamos qué estrategia aplicásemos, ¿vale? Porque luego está la estrategia de selección y la estrategia de qué población utilizamos en las iteraciones posteriores. Pero lo que sí que se espera, como indica aquí, es que algunos descendientes mejoren la población, ¿vale? ¿Esto en qué se basa? Pues esto se basa también en el concepto de la pura biología, ¿vale? Históricamente, en la agricultura y en la ganadería se han ido aplicando estos conocimientos de cruzar a los mejores ejemplares sin tener conocimientos propios de la genética y
bueno, históricamente pues han dado resultado. ¿Por qué? Pues porque hay una gran probabilidad de que si tú juntas a dos espécimes con buenos valores, pues probablemente su hijo también sea o que tenga buen valor o que incluso sea mejor. Pero, como digo, en principio nada te garantiza entre el cruce y la mutación, no es una garantía de que siempre vayas a obtener lo mejor. Pueden ser varios, es decir, no solo puede ser uno, pueden ser varios. ¿Vale? En este caso, veíamos cómo esto podía pertenecer al primer progenitor y esto al segundo. Pero tendríamos un posible hijo, otro segundo posible hijo que sería el complementario, ¿no? Esto del segundo y la gran mayoría del primero. ¿Vale? Entonces, bueno, no es obligatorio o no está restringido a que solo pueden tener un hijo, pueden tener varios hijos. Depende de la estrategia que siguen, pueden ser 2 o incluso más. Exacto, depende un poco de las combinaciones de que hagas de los padres. Ahora veremos algunas. Aquí, bueno, tenéis un ejemplo de la propia biología, de cómo el lobo ha podido crear pues las innumerables razas de perros a través de la cruce y la mutación que disponemos pues a día de hoy, ¿no? Para que veáis que esto no es que solo está aplicado a este concepto de informática, sino que el concepto de informática se ha basado en la propia biología de especies reales para poder producir ese encuentro de soluciones óptimas o de buenas soluciones. Y esto es lo que os comentaba. ¿Cómo hacemos los cruces? ¿Vale? Porque hay diferentes estrategias. Nosotros hemos visto esta, la de One Point Crossover, que es, nosotros creamos una franja, ¿no? Una frontera totalmente aleatoria y a partir de ahí decimos esta parte del padre y esta de la madre. Y como indica aquí, pues obtendríamos un primer hijo. Tendríamos un segundo hijo que sería, bueno, mentira, aquí tenemos dos hijos. Fijaos que sería un primer hijo con la primera parte del padre, la segunda de la madre, el segundo hijo sería el complementario. La primera parte de la madre, la segunda del padre. ¿Vale? Entonces fijaos cómo con un simple one point crossover nosotros ya podríamos ir generando de nuestra población inicial pues diferentes descendientes. ¿Es el proceso? Pues como indica aquí, se selecciona aleatoriamente un punto donde cortamos. Se dividen los padres en ese punto y se crean los hijos. Limitaciones. Es más probable que genes próximos sigan juntos y que genes distantes nunca se junten. Por ejemplo, volvemos al problema del agente viajero. Imaginamos que nosotros tenemos una solución que sea 1, 2, 3, ¿vale? Y una serie de soluciones de ciudades más. Y hacemos el corte aquí. ¿Veis que estas tres primeras es muy difícil que se lleguen a separar en algún momento si seguimos haciendo cortes ahí? ¿Vale? Esta es la parte que dice que es probable que los genes juntos sigan juntos. ¿Vale? El 1, 2 y el 3, si seguimos haciendo esos cortes, es bastante difícil que nosotros nos salgamos de que desde la ciudad 1 vayamos a la 2 y de la 2 a la 3. Pero también, imaginamos que aquí hay un 7, es también muy difícil que nos aparezca una solución de este estilo, donde el 1 y el 7 se junten. ¿Por qué? Pues porque están en extremos opuestos. El 1 está al principio, el 7 está al final. Con esta estrategia es bastante difícil que nos podamos ver descendientes donde el 1 y el 7 estén juntos y al contrario, que el 1, el 2 y el 3 estén separados. ¿Vale? Es principalmente la limitación que tenemos con esta estrategia donde pese a que sí que se crea esa diversidad,
hay partes que no cambian tanto, ¿no? Hay secciones que no cambian tanto. Ni qué decir de estas secciones, ¿vale? Como por ejemplo esta, donde hay más hay más cantidad de números. ¿Se ve? ¿Qué otras estrategias hay? El N-point crossover. Es decir, en vez de hacer solo un corte, hacemos N cortes. ¿Vale? Fijaos aquí. Hacemos en total de 1, 2 y 3. Y vamos básicamente pues alternando, ¿no? Uno del padre, otro trozo de la madre, otro trozo del padre, otro trozo de la madre. Podemos hacer complementario, etcétera. ¿Vale? Entonces básicamente pues se seleccionan aleatoriamente N fronteras, N cortes, se dividen los cromosomas de los padres en estos puntos y se crean los hijos intercambiando las partes de los cromosomas de los padres. ¿Vale? Bastante parecido al anterior, pero en vez de 1, pues N. Y pues evidentemente podemos hacer el uniform crossover donde directamente no hacemos cortes, sino vamos jugando, ¿no? Vamos lanzando una moneda y vamos a decir que los hijos, pues el primero el padre, el segundo la madre, el tercero el padre, el cuarto el padre, donde básicamente no tenemos ninguna frontera y vamos asignando de forma indistinta el cromosoma, un cromosoma determinado a cada hijo, ¿no? Entonces, para cada se va seleccionando un gen de cada padre, el hijo se va creando de forma progresiva con esta selección y luego se puede crear un hijo pues con la selección inversa, ¿no? El primero y el complementario. Y de esta manera pues se elimina ese sesgo posicional del cruce de N-point crossover, que es lo que comentaba, que puede haber situaciones donde los puntos cercanos seguían estando cercanos y los puntos lejanos seguían estando lejanos. Con esta estrategia esa desventaja desaparece. ¿Vale? Esta estrategia sí que nos favorece a una mayor variedad genética. Vale, aquí tenéis otro ejemplo de otra generación a partir del padre 1 y el padre 2, el hijo 1 y el hijo 2. Y aquí lo que nos indica es que aparte de generar los hijos, en algunas veces pues también tenemos que garantizar que los hijos que se están generando sean factibles. Es decir, si tenemos restricciones del problema, pues que esos hijos sigan cumpliendo esas restricciones del problema. En el problema del agente viajero, pues recordad que sería que esas ciudades no se repitan. Y luego tenemos una parte especial del cruce que es la recombinación. En la biología, pues evidentemente, por cómo funcionan los seres vivos, un hijo solo puede tener biológicamente, ¿no? Dos progenitores. Como estamos en el ámbito informático, pues en este caso estas limitaciones nos las podemos saltar y podemos hacer que un hijo tenga un número n de progenitores. ¿Vale? Por ejemplo, como lo hemos visto anteriormente, pues tendríamos el padre 1, padre 2 y el padre 3 y podríamos recombinar estas tres posibles soluciones para generar un posible hijo. ¿Qué estrategia podemos utilizar en ese caso? Pues podríamos utilizar la frecuencia de los alelos, es decir, simplemente vamos añadiendo cuál es el valor más frecuente en las tres soluciones, ¿no? Imaginaos que aquí tenemos 1, 2 y 1, pues en este caso el 1 es el más frecuente, pues ponemos el 1. En el siguiente caso, pues imaginaos que sea el 3, 3, 2, pues el más frecuente es el 3. Podemos hacer también un N-point crossover, es decir, hacer fronteras entre los N padres y ir haciendo exactamente lo mismo, coger una parte del padre 1, una parte del padre 2, una parte del padre 3, etcétera. O incluso operaciones matemáticas, como por ejemplo hacer la media de esta
de esta columna o coger la mediana de esta columna, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Se ha entendido? ¿Alguna duda? Nosotros escogemos el tipo de recombinación. Sí, exacto. La última opción es utilizar operaciones matemáticas sobre los alelos. Es, por ejemplo, calcular la media, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes el valor 1, 2 y el 3, pues simplemente calcular la media y esa es el valor que le asignas al alelo del hijo. Sí, exacto. El N-point crossover puedes hacer que el corte vaya variando en cada iteración. Sí, sí, eso es posible. Así, de hecho, tendrías también mayor variedad genética. Vale, pues bueno, lo último sobre operadores genéticos, el cruce y la mutación, pues en general es buena estrategia utilizar ambos. Si prescindimos del cruce, acordaos que estamos en un algoritmo evolutivo. El cruce nos sirve para hacer la intensificación, ya que en principio, si vamos combinando lo mejor de los padres con la parte de selección, deberíamos de alcanzar una mejor solución, es decir, estamos explorando en una región concreta, pues a ver si encontramos esa mejor solución. Y el operador de mutación lo que nos garantiza es esa diversificación, ¿no? Donde de repente una parte de la solución muta y podemos explorar un espacio de búsqueda, una región de búsqueda diferente. Más o menos una analogía respecto a lo que hemos visto de la biología. Bueno, pues en la biología, bueno, los individuos tienen instintos de reproducción, los individuos compiten por recursos limitados y al final sobreviven, digamos, los mejores adaptados. En este caso, lo que nosotros tenemos son como reproducción los operadores genéticos, ¿no? Los operadores de cruce. Nuestros recursos limitados es nuestra función de fitness y pues intentar mantener una población estable en número y los mejores adaptados también vienen en función del valor que obtengan en esa función de fitness. No, no necesariamente. Es decir, el cruce es lo que te genera los descendientes y la mutación se aplica directamente a los descendientes. Pero incluso a los descendientes con n padres también se le pueden aplicar mutaciones. ¿Vale? Es decir, primero se aplica el cruce y después sobre el propio descendiente se le puede aplicar la mutación. Fíjate aquí cómo con dos padres ya estás haciendo el cruce. Es decir, este hijo 1, viene del cruce del padre 1 y del padre 2. ¿Vale? Y una vez ya tienes esta posible solución, puedes generar aquí una mutación. Por ejemplo, cambiando este 8 pues por un 7. ¿Vale? Pero esto es una vez ya se ha hecho el cruce. ¿Se ve? Sí.
Y una mutación podría ser no tener que añadir ningún cambio, sino hacer una permutación entre dos componentes, por ejemplo. Sí, por ejemplo, también. Eso también puede ser una posible mutación. Vale, pues vamos a ver cómo es el mecanismo de selección de los mejores candidatos a reproducirse. En principio hay varias estrategias. La, digamos, estrategia más generalista es aplicamos probabilidades según su valor en la función de fitness, que es la que hemos visto, ¿no? Los que mejor solución tienen, pues más probabilidades tienen de reproducirse. ¿Vale? Como hemos visto anteriormente, lo que se aplica es una ponderación, ¿no? Y para elegir uno de los padres se aplica un proceso aleatorio, que es lo que indica aquí, ¿no? Es como si estuviéramos jugando una ruleta, pero en este caso, fijaos, este sería la franja A o la región A sería de la solución con mejor fitness, la C, la segunda con mejor fitness y la B con tercer mejor fitness. Fijaos que si lanzábamos la bolita a la ruleta, es mucho más probable que la solución A sea seleccionada como posible solución a reproducirse, mucho más que la B o que la C. ¿Vale? Pero como indica aquí, los peores individuos también pueden ser elegidos con menor probabilidad para también intentar favorecer esa diversificación genética. Vale, tenemos nuestra población inicial. ¿Vale? Aplicamos nuestro selección, cruce y mutación. Y tenemos a nuestros descendientes. ¿Vale? Nuestros descendientes de la iteración 1. Y ahora viene la pregunta interesante. ¿Qué hacemos a partir de ahora? ¿Vale? Hay varias estrategias a partir de ahora. Una vez estamos aquí con nuestros descendientes. Podemos, de esos descendientes, evaluarlos con nuestra función de fitness y quedarnos únicamente con los mejores. Podemos seleccionar esos descendientes y que los padres desaparezcan, ¿vale? Y entonces lo que haríamos sería iteraciones posteriores con esos descendientes, ¿no? Volviendo a aplicar la selección, el cruce y la mutación. O podemos utilizar una estrategia elitista, que es seleccionamos a los mejores descendientes y a los mejores padres. Y con eso creamos una nueva población inicial. ¿Vale? Lo que indican los estudios es que esta estrategia elitista es la mejor para poder converger a un óptimo global. Y que, bueno, diferentes combinaciones de estrategias pues dan diferentes resultados de algoritmos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues dependiendo de la estrategia utilizada, vamos a seleccionar cuáles son nuestras soluciones que van a ser propensas a reproducirse en iteraciones posteriores. ¿Esto qué significa? Lo digo por si alguno lo está dudando o no. Que si utilizamos una combinación elitista, lo que vamos a tener es de nuestra población 1 una serie de soluciones iniciales, ¿no? Que ya las teníamos al empezar el algoritmo, y nuestras soluciones descendientes, ¿no? La voy a llamar PD. Y en este caso, pues al contrario que lo que pasa en la propia biología, aquí se va a permitir cruces de todo tipo, ¿vale? Como pasaba también en la parte anterior, donde un descendiente podía tener n progenitores, en este caso vamos a ignorar quién es el padre de quién y vamos a hacer combinaciones de todo tipo, ¿vale? Y luego, ¿cuáles seleccionamos para reproducirse? Pues aquí también hay diferentes estrategias. Una es la que hemos visto, que es promover la selección de las mejores soluciones,
pero tenemos dos estrategias posibles, que es la selección por ranking y por torneo. Por ranking es que básicamente nosotros creamos una tabla y ordenamos. Y decimos la solución 1, la solución 2 y la solución 3. Y la probabilidad de ser seleccionadas no vienen por ser las mejores, sino por su posición en la tabla. ¿Qué hacemos con esto? Pues evitamos que las mejores soluciones tengan más dominio. Por ejemplo, podemos hacer que la que esté en primera posición tenga un 50% de ser seleccionada, que la que está en la posición 2 tenga un 30% y la que esté en la posición 3 tenga un 20%. Si no utilizamos ese ranking, pues igual si la solución 1 es muy buena, pues por ejemplo podría tener asociado pues un 80% de probabilidades de ser seleccionada como posible progenitor. De esta manera, con el ranking, nos da igual que cuál es su valor fitness asociado y simplemente lo que nos importa es su posición respecto al ranking total de las soluciones generadas. Y luego por torneo, pues es básicamente, ahora que estamos con todo el tema del mundial, pues sería la fase de grupos del mundial, ¿no? De un campeonato, donde nosotros metemos una serie de soluciones en un cuadro y de ese cuadro solo puede salir una. ¿Vale? Esto lo hacemos n veces y básicamente pues de esa manera nosotros vamos seleccionando la mejor solución posible. Esto es un ejemplo de la aplicación de un algoritmo genético en un ejemplo donde tendríamos varios máximos locales, ¿vale? Aquí en concreto querríamos obtener este punto que sería el máximo global y nosotros comenzaríamos pues, con nuestra población inicial aleatoria, después iríamos generando nuestros descendientes y luego fijaos como los descendientes cada vez, bueno, creamos esta diversidad pero con la función fitness seleccionamos aquellos que son los más prometedores, pues al final podríamos llegar a esta solución prometedora que, si os fijáis aquí, pues habría una solución que sí que nos ha alcanzado ese máximo global. Sobre cuándo parar un algoritmo genético, pues si hacemos esta curva, donde comparamos el tiempo con la mejora de fitness de la población, fijaos que podemos llegar a ese punto valle, ¿no? Ese punto donde por muchas iteraciones que realicemos la mejora ya no es sustancial, por lo tanto puede ser un buen criterio de parada, pero con cuidado porque podemos estar estancados o estar atrapados en esos máximos locales o mínimos locales. Y también es necesario que si aunque detectemos que estamos en una situación donde las n iteraciones siguientes no nos han mejorado, ir con cuidado, porque a veces simplemente es que nos hemos quedado atrapados, pero con la suficiente generación de soluciones diversas genéticamente, ¿no? Con la mutación y diferentes cruces, pues quizás logremos escapar de ese máximo mínimo local y esto siga mejorando. Por lo tanto, bueno, hay que tener cuidado con esto, porque pese a que puede ser un buen indicativo de que el algoritmo genético ya puede parar de iterarse, hay que tener cuidado porque algunas veces no es eso, sino que se ha quedado atrapado en un máximo o un mínimo local. Y luego lo mismo con la generación de soluciones iniciales, es decir, fijaos que dependiendo de la tipología del problema puede ser buena idea generar soluciones, una población inicial aleatoria o hacer un trabajo o un esfuerzo para partir de este punto, ¿no? E intentar converger más rápido o encontrar más rápido a esa solución óptima. Esto va a depender del problema y de cuánto tiempo se tarde en hacer esto. Habrá problemas donde la diferencia sea tan mínima que no implique demasiada diferencia a partir de unas buenas soluciones o unas soluciones aleatorias. Habrá otros problemas donde todo ese ahorro de tiempo pues sí nos convenzca y por lo tanto pues merezca la pena intentar generar esa población inicial
prometedora ya desde el principio. Y con esto, pues, doy por finalizada ya el temario de algoritmos de optimización. Así que, bueno, vamos a dejar los últimos minutos por si tenéis alguna duda respecto a alguna parte de lo que hemos visto hoy. Vale, pues acordaos que en la próxima sesión vamos a ver cómo se aplican algunos de los últimos algoritmos que hemos visto. Va a ser una sesión práctica, por lo tanto, bueno, es la única sesión práctica que no tenéis que entregar nada, simplemente pues vais a ver cómo algunos algoritmos se llevan a cabo, se pueden llegar a implementar, como en algún problema determinado, y pues, a ver, encontrar una solución a un problema que sería más práctico o más teórico o que hay que estudiar específicamente. A ver, lo que hay que estudiar es básicamente todo el temario que hemos visto en las diferentes diapositivas. Tenéis también el manual de la asignatura para apoyaros en ello. Y toda pregunta que se haga va a ser más sobre la teoría. ¿Vale? Para la práctica, pues ya tenéis las propias sesiones prácticas y el propio proyecto de programación. Entonces, básicamente lo que hay que estudiar son los conceptos que hemos visto, toda la parte teórica que hemos visto, que es la que se va a preguntar en el examen final. Sí, en todo caso, ¿vale? Porque ha sucedido también en otras ediciones. Si apareciese una pregunta de un algoritmo o sobre el funcionamiento de un algoritmo, lo que se espera es que seáis capaces de explicar el algoritmo a nivel de pseudocódigo, no a nivel de una implementación perfecta, porque al final tampoco tenéis las herramientas correspondientes como para saber si estáis cometiendo errores de sintaxis o incluso acordados de instrucciones específicas, ¿de acuerdo? Es decir, si hay alguna pregunta respecto a algún algoritmo en concreto, será en cuestión del pseudocódigo que hemos visto en clase y que eso sí que lo tendríais que tener claro, al menos cómo funciona un algoritmo a nivel de pseudocódigo. Por ejemplo, pues estoy acordándome de la búsqueda local que hemos visto, el pseudocódigo de la búsqueda local, el pseudocódigo del temple simulado, toda esa parte me refiero. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Vale, pues dejamos entonces por aquí la sesión de hoy. Como digo, hemos terminado ya el temario, tanto este tema como el temario general de algoritmos de optimización, y nos vemos en la próxima sesión. ¿De acuerdo? Nada, gracias por vuestra atención y que tengáis unas muy buenas noches y un buen fin de semana.